Vamos a cerrar o concluir en esta mañana esta serie que venimos compartiendo acerca de, iba a decir cómo se llama, tienen todo ahí ya, todas las cosas nuevas, todas las cosas nuevas. Y estuvimos hablando de distintas cosas. Miren, yo les sugiero lo siguiente: en el canal de YouTube quedan grabados todos los distintos mensajes, y hubo mensajes hermosos, ¿no? Hubo varios predicadores, no solamente el pastor, tuvo también la pastora, y tuvo Gusti, 2 mensajes de Gusti, de César, palabra preciosa compartida en este tiempo. Así que yo lo que les invito es que hagan una cosa: si ustedes quieren compartirle a algún amigo, a alguna amiga, una palabra que sea de bendición para sus vidas, mándenle un mensaje de Dante Gebel, pero después mándenle también, Dante Gebel era un chiste, pueden hacerlo, no hay problema, pero mándenle también esto de la nueva vida, de las nuevas cosas que Dios tiene para hacer en nosotros. Hablamos acerca de la nueva vida, hablamos acerca del nuevo nacimiento, hablamos acerca del nuevo corazón, hablamos acerca de una nueva mentalidad, de un nuevo camino y de la nueva estima que Dios pone en cada uno de nosotros. Y hoy vamos a cerrar este último mensaje hablando de las nuevas fuerzas, nuevas fuerzas. Pero quería anticiparme un poquito, si me da una mano allí Vicky, vamos a anticipar un poco, spoilear un poquito lo que va a ser la próxima serie. La próxima serie se va a llamar Ruta 23. Ruta 23. Y lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Ruta 23. Durante un mes y medio vamos a estar compartiendo acerca de la Ruta 23. Después busquen, piensen, oren, que el Espíritu les revele. Y si no, vengan el domingo y van a escuchar el primer mensaje que tiene que ver con este desafío. Muy bien. Vamos a la palabra del Señor. Dice Isaías capítulo 40, versículos 27 al 31. El profeta le habla allí al pueblo de Israel que, como lo habíamos visto también en el profeta Ezequiel, en este contexto estaba ya cautivo en Babilonia. Dice: ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? ¿Cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca has oído? ¿Nunca has entendido? El Señor es Dios eterno, como cantábamos recién. Él es creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, y esta es la palabra para esta mañana, los que confían, los que esperan, dice otra versión, en el Señor, encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Podríamos dejar aquí y cerrar acá, porque la palabra de Dios es poderosa y lo que dice lo produce. Pero el contexto en el que habla el profeta Isaías, todos los primeros 39 capítulos previos a esto, Isaías trata de convencer o de mostrar al pueblo acerca de la importancia de que tenían que arrepentirse, que tenían que cambiar sus caminos, etcétera, etcétera. Pero, llegando ya al capítulo 40, Isaías comienza a mostrarle lo que iba a suceder después. Como que salta por arriba, ya se da cuenta, o mejor dicho, se da cuenta, ya el contexto revela que el pueblo iba a quedar cautivo allí en Babilonia. Entonces, en un diálogo con el Señor y el Señor con el pueblo, el profeta termina compartiéndole estas palabras, que son palabras de aliento, palabras que sucedieron y palabras que suceden cuando nosotros creemos en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y quiero en esta mañana detenerme en 3 aspectos en los cuales esta palabra se cumple en nuestra vida, por lo menos.
En primer lugar, nuevas fuerzas ante el cansancio. Si hay algo que es bastante común hoy en día escuchar, es estoy cansado o no. Quiero decirles que creo que esta semana lo escuché por lo menos unas 20 veces. Saludás a alguien, sí, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Cansado. Así con esa cara. Cansado. Y es verdad. La vida nos cansa, la vida nos agota. Las responsabilidades nos cansan. Pero el cansancio tiene un proceso que ya lo vimos en una serie anterior. De paso, busquen en este link. Que se llamaba Te daré descanso. Una serie que tuvimos a principios del año 2005. Pero el cansancio lo que produce es una serie de avances, ¿no? Que tienen que ver con el agotamiento, y después tienen que ver con el desaliento, y después tienen que ver con el estancamiento. Cada una de ellas son una especie de proceso emocional que nos va derivando de una cosa a otra. Comenzamos por el cansancio, seguimos por el agotamiento, pasamos por el desaliento y terminamos en el estancamiento. Los israelitas en ese contexto habían experimentado esto y recibieron por primera vez esta promesa mientras estaban agotados y desalentados. Isaías usa estas palabras, cansancio, fatiga, en los versículos anteriores, 27 al 31, 3 veces en el transcurso de esos versículos. No voy a hacer énfasis en esto en esta mañana, pero sí quiero decir que estaban exhaustos, agotados por las circunstancias de la vida. No solamente estaban débiles de cuerpo, sino también en su alma y en su espíritu. Por eso su perspectiva futura también estaba oscurecida. Todo lo que miraban hacia adelante no tenía sentido y parecía que nada iba a suceder para bien. En ese contexto, la palabra de Dios viene a traer nuevas fuerzas. Yo quiero que en esta mañana podamos pensar en nosotros mismos y en nuestras propias vidas. Frente al cansancio, frente al agotamiento, la palabra de Dios es que Él nos va a dar nuevas fuerzas. ¿Sí? No dice, ¿se acuerdan que ya dijimos esto en otras ocasiones? No dice fuerzas que van a ser, no nos va a dar un Gatorade espiritual, ¿no? O un Speedy espiritual. No es no sé si, nunca tomé por la duda, pero... Ah, por eso, gracias. Bórrenme ahí, pongan el speed. No vamos a hacer ninguna publicidad. Pero no es eso a lo que se refiere el Señor. No es un energizante. No es algo momentáneo. No es algo circunstancial. Es algo nuevo. Nuevo. Y fíjense qué importante es esto. Como venimos diciendo en todas las series, Dios hace las cosas nuevas. No hace cosas reforzadas. No es que por un día nos da un poco más de energía como para seguir adelante, sino que Dios hace las cosas nuevas. Y si por alguna razón, como a muchos nos toca, te pasa de estar agotado, te pasa de estar quizás en este proceso de cansancio, de desaliento incluso, en el nombre de Jesús, yo quiero animarte en esta mañana a que esta palabra cobre vida en tu corazón. Y que pienses y estés convencido de que lo que Dios te va a dar es nuevas fuerzas, ni siquiera similares a las que tenías anteriormente, ni siquiera iguales a las que más o menos llevaste, sino nuevas. Creer en las promesas y la palabra de Dios nos ayuda a experimentar nuevas cosas en la vida. Quizás nunca antes lo experimentaste. Quizás viviste este proceso, este circuito de pasar por el agotamiento, empezar por el cansancio, pasar por el agotamiento, seguir por el estancamiento, por el desaliento, y terminar en el estancamiento. Y nunca antes experimentaste el hecho de que Dios te dé nuevas fuerzas. A lo mejor viviste, sentiste esto de la renovación, de poder volver a ponerte de pie y seguir adelante, pero lo que Dios te promete son nuevas fuerzas. Es decir, que ese proceso se va a desmantelar, que ese proceso ya no va a tener autoridad sobre tu vida ni sobre mi vida. Ya no seremos más
quienes transiten ese camino una y otra vez, cíclicamente, como lo hacía el pueblo de Israel en el desierto, o como lo hacía el pueblo de Israel en el periodo de los jueces. Dios promete nuevas fuerzas, y esas nuevas fuerzas no significa que nunca más te vas a cansar, pero significa que ese cansancio no te va a llevar al extremo del desaliento o del estancamiento. Hay textos hermosos de la palabra que nos ayudan a entender y comprender esto de que Dios hace este ciclo en nuestras vidas totalmente nuevo. ¿Alguien dice amén? Amén. En segundo lugar, dice nuevas fuerzas frente a las necesidades de la vida. Es hermoso ser hijos de Dios, caminar en sus promesas, andar en sus palabras, vivir cosas, tener un tiempo de adoración como los que tenemos aquí en la iglesia. Pero todos transitamos la vida común y corriente, ¿no es cierto? Salimos de acá, tenemos que ir a trabajar, tenemos que apechugar muchas veces frente a las necesidades. Y lo cierto es que las necesidades de la vida también provocan en nosotros situaciones difíciles. Y ahí también el Señor promete nuevas fuerzas. Fíjate cómo lo dice en un texto de los más conocidos, Filipenses 4. Si yo le digo Filipenses 4:13, ¿qué me dicen ustedes? Muy bien, me encantó. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Extraordinario. El versículo anterior nos ayuda a entender en qué contexto lo está diciendo el apóstol Pablo también, ¿no? Dice, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Lo dice así esta versión. La palabra del Señor nos anima a recobrar fuerzas aún en medio de nuestras necesidades cotidianas y materiales y económicas. Queridos hermanos, no estamos pasando un tiempo fácil. Y yo sé que muchos, incluso aquí en esta mañana, no la están pasando fácil. Algunos están pasando situaciones económicas complicadas, otros incluso están teniendo que trabajar por demás, tomando 1, 2, 3 trabajos. Y mientras preparaba la palabra, el Señor me llevaba en el recuerdo allí al año 2001, que quizás algunos experimentaron, otros no tanto, a lo mejor son muy jóvenes, pero aquí en nuestro país el año 2001 fue un tiempo muy duro, muy difícil. Y recuerdo la experiencia del trueque y las cosas que allí hacíamos, ¿no? Preparábamos algún tipo de comida o llevábamos algún tipo de algo especial para intercambiar con otros. Hacíamos comidas distintas que por ahí no estábamos tan acostumbrados a comer, ¿no? Hamburguesas de soja, salchicha de soja, ¿no? Mi Dios. Salchicha de soja comimos. Milanesa de soja, sí, más o menos zafan igual las milanesas de soja. Porque... Sí, ya sé, a vos te gustan todas esas cosas. No fueron tiempos fáciles. Y el Señor me llevaba a pensar también en muchos de nuestros hermanos aquí, venezolanos y también de otros países, que también pasaron por situaciones muy difíciles. Que venir aquí a Argentina significó dejar sus casas, dejar sus trabajos, dejar sus familias. Pero tengo una palabra. El Señor nos fortalece. Porque aún en esos momentos la presencia de Dios se hace fuerte. Repito, la presencia de Dios
se hace fuerte. Porque es verdad, no estamos exentos de atravesar este tipo de situaciones. Pero lo importante es que allí el Señor nos da nuevas fuerzas. No nos da resistencia solamente. No nos da solamente la posibilidad de decir, bueno, a ver cómo salgo de esta. Sino que te da fuerzas especiales. Si me permitís decirlo, incluso, como dice el apóstol Pablo, hasta lo podemos vivir sabiendo que el Señor está junto con nosotros y que Él nos va a fortalecer en esos momentos. Y que, al igual como lo estaba diciendo al pueblo de Israel, también es para nosotros. Saldremos de esa situación airosos y de la mano de Él. Porque el Señor nos fortalece aún en medio de nuestras necesidades. Sean cuales sean. Porque a veces no pasa solamente por necesidades del estómago o por necesidades materiales. A veces pasa por necesidades emocionales. Pasamos por tiempos en los cuales sentimos que nos está faltando algo allí. Una compañía, un abrazo, una presencia especial. Allí también el Señor se hace fuerte en medio nuestro. Amén. Y el tercer aspecto de los tantos que habría, que yo quiero traer en esta mañana, dice que el Señor nos da nuevas fuerzas ante los desafíos, especialmente ante los desafíos espirituales que el Señor nos presenta a los hijos de Dios. Querida iglesia, el Señor nos está llenando de hermosos desafíos espirituales. Gracias a Dios nos mueve a poder servir, a buscar, a llevar adelante cada vez mayores cosas para que su reino se extienda. Pero, junto con esos desafíos, también viene la necesidad de nuevas fuerzas. Y si no, pensemos en distintos ejemplos que encontramos en la palabra. Por ejemplo, cuando Dios llama a Moisés, ¿tenía fuerzas Moisés para llevar adelante lo que Dios le estaba pidiendo? ¿Tenía ganas para llevar adelante lo que Dios le estaba pidiendo? ¿Se sentía capacitado para llevar adelante lo que Dios le estaba pidiendo? Todos son no. O Gedeón, o Jeremías, o Josué, cuando el Señor le estaba pidiendo que vaya a conquistar toda una tierra que Él ya le había prometido. O el propio Señor Jesús, allí en el Getsemaní. Los desafíos de fe que Dios nos presenta muchas veces traen sobre nosotros incertidumbre, temor e incluso hasta dolor. Porque nos llevan a pensar en que lo que viene por delante o lo que Dios tiene por delante tiene que ver con nuestras fuerzas. Y allí viene otra vez el Señor haciéndonos recordar que no es en nuestra fuerza, sino que va a ser en sus fuerzas. Y eso es lo extraordinario. Creo que muchos creyentes, muchos hijos de Dios, a veces nos damos pasos de fe porque creemos que lo que tenemos que asumir va a ser en nuestras fuerzas. Y ahí, claro, inmediatamente es donde experimentamos el debilitamiento. Experimentamos la realidad de saber que en nuestras fuerzas casi nada es posible en términos de lo que Dios nos desafía a hacer. Sin embargo, Dios nos vuelve a plantear este desafío de poder hacerlo en sus fuerzas. El Señor nunca nos llama a nuevos desafíos en nuestras propias fuerzas, porque sabe que nos derrumbaríamos, sabe que caeríamos en el camino, sabe que no podríamos resistir ciertas cosas. Sin embargo, nos presenta desafíos de fe en los cuales nos va a dar Él sus fuerzas. Es probable que Dios te esté llamando a algún desafío en este tiempo espiritual. Yo sé que como iglesia nos está llamando a muchos. El tema es que puedas pedirle nuevas fuerzas al Señor. Que no te quedes con tus fuerzas, ni en tus fuerzas, sino que puedas pedirle fuerzas al Señor. El apóstol Pablo lo decía con estas palabras, ¿no? Dice, por eso me regocijo
en mis debilidades, privaciones, persecuciones y dificultades. Porque cuando soy débil, entonces soy... Es extraordinario esto. Es el reino del revés, es la paradoja, ¿no es cierto? Cuando reconocemos que somos débiles, entonces nos volvemos fuertes. Cuando reconocemos que no podemos en nuestras fuerzas, en nuestras energías, entonces nos volvemos fuertes en Dios. Esto aplica a todos los órdenes de nuestra vida. Tenés un trabajo, tenés una tarea, tenés una profesión, tenés un oficio. En lo que sea que te estés desarrollando, aplica. Cuando reconoces tu debilidad, entonces el Señor se hace fuerte en tu vida. ¿Amén? Y termino con esto. Claro que el texto nos revela que hay como una especie de proceso en esto, ¿no? O está muy lindo decirlo, bueno, pero ¿y cómo pasa esto? ¿Cómo sucede esto? ¿De qué manera funciona esto? Y el texto nos muestra allí una especie de proceso. Las nuevas fuerzas, insisto, no significan recuperar energía, sino que significan nuevas fuerzas, porque provienen de Dios. Pero sí implican un proceso que no necesariamente es un proceso instantáneo. No, las cosas no suceden necesariamente así, de la noche a la mañana, como un clic. Por eso hablo de proceso. Y por eso voy a usar algunas imágenes, algunas bíblicas, que nos pueden ayudar a entender esto. Romanos 12:2 dice: no se amolden a este mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esa palabra transformados, sabemos, lo hemos escuchado en muchas otras ocasiones, que viene del griego metamorfo, que significa metamorfosis. Metamorfosis. En síntesis, el proceso que sigue la oruga para transformarse en mariposa. Pero el proceso empieza por un verbo, por una primera palabra. Bueno, ahí está el proceso de la oruga transformándose en mariposa. El proceso comienza con esta palabra, la palabra esperar. Otra versión dice la palabra confiar. Pero la palabra en el idioma original, en el hebreo, es la palabra kabak, que aparece allí. Y que no tiene que ver con esperar pasivamente. No es esa actitud de decir, bueno, aguantá hasta que Dios haga algo. Eso no es una espera en esos términos. Dios no te dice, bueno, aguantá que yo ya voy a hacer algo. Cuando esta palabra aparece, significa o tiene que ver con una actitud activa, tiene que ver con entrelazar, eso es lo que significa la palabra kabak, entrelazar, tejer o actuar junto con, la palabra kabak viene de cuerdas, atarse aún más fuerte a Dios. Se traduce como una especie de dependencia fuerte, especial, distinta a Dios en esos momentos en los cuales nosotros necesitamos recuperar la fuerza. El texto no dice los que ya tienen fuerza, porque la fortaleza no es el punto de partida, sino que justamente es la consecuencia de esa actitud de atarse, de confiar, de entrelazarse especialmente al Señor. El mejor ejemplo lo podemos encontrar allí en el propio Señor Jesús. En Lucas capítulo 22, Jesús, ante el momento más crucial y más difícil de sus decisiones, era el momento de ir a la cruz. Jesús allí en el Getsemaní, dice, se alejó a una distancia como de tiro de piedra, se arrodilló y oró. Y dijo, Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Esa actitud de entrelazarnos deliberadamente con Dios en esos momentos es la clave fundamental, es el primer paso
para ser fortalecidos. Es el punto de partida para que sucedan cosas nuevas, para que puedas recuperar las nuevas fuerzas. Mirá, qué bueno. Volveme al anterior, gracias. Este proceso que hacen las mariposas, las crisálidas, es ese armazón que se arma. Sin embargo, está unido por algo que parece casi insignificante, ese hilito ahí que se ata. Es un botón de seda que le da seguridad y que permite mantenerse firmemente agarrado al tallo o a la rama. Eso se adhiere por medio de cosas que son de microfibras que son prácticamente imperceptibles, pero son tremendamente fuertes. Y eso es lo que sucede cuando nosotros estamos en un proceso de metamorfosis. Necesitamos apegarnos fuertemente al Señor. Esas fibras fuertes, irresistibles, son nuestros tiempos de oración con Dios. Cuanto más necesitas tener nuevas fuerzas, más necesitas tener tiempos de oración con Dios. Y entonces tendrás que buscarlo en distintos instantes, cuando vas manejando, cuando vas en el colectivo, cuando vas caminando, cuando estás en tu trabajo, en distintas circunstancias, en distintos momentos. Apegate allí al Señor, aferrate, entrelazate, porque eso significa esperar en el Señor. Eso significa estar dispuestos a encontrar nuevas fuerzas en Él. Y aparece entonces el proceso milagroso, hermoso, de lo que Dios hace en nosotros. Nos va transformando, va haciendo de nosotros algo totalmente nuevo. ¿Es necesario para la oruga pasar por este proceso para transformarse en mariposa? Y sí, claro. Es más, si en el medio del proceso a alguno de ustedes o a mí se nos ocurriera ayudar a la mariposa, se nos ocurriera abrirle allí la crisálida, se nos ocurriera tocarle el alita para abrirle el alita cuando está saliendo, ¿qué pasaría? Exactamente. Puede morirse en el camino, las alas perderían fuerza, no crecerían, etcétera, etcétera. Porque allí, en el proceso de estar apegados al Señor y de transitar ese momento, es donde nosotros recibimos las nuevas fuerzas. Allí es donde somos fortalecidos. Allí es donde Dios se manifiesta haciendo las cosas invisibles que nosotros no podemos ver, pero que Él está trabajando en nosotros. Yo sé que muchos de los que han pasado por esta situación entienden espiritualmente de lo que estoy hablando. Por eso, la promesa del Señor es válida y es real. Nuevas fuerzas. Y sucede lo extraordinario, dice, fíjense la acción, ¿no? Como dice el versículo, 3 cosas suceden cuando nosotros recuperamos nuevas fuerzas. ¿Cuál es la primera? Están esperando que aparezca la placa, ¿no es cierto? Pero lo decía el texto, ¿cuál es la primera? Volar como las águilas. Segundo, correr, ahí aparecen todas, claro. Y la tercera, caminar. ¿No les llama la atención el orden? Volar, correr y caminar. ¿Quién dijo al revés? Okay. Mati, muy bien, re atento, Mati. De verdad, uno diría el proceso debería ser al revés. Primero empiezo a caminar, después empiezo a correr y después vuelo. Sin embargo, por alguna razón, entiendo, tiene propósito esto de poder entenderlo de esta manera. Porque lo primero que sucede cuando nosotros recuperamos fuerzas en el Señor es que podemos elevarnos por sobre la realidad que nos está tocando vivir. Nos permite ver con ojos de Dios el panorama de lo que estamos transitando. Ya no vemos solamente lo que nos pasa, sino que lo podemos ver con el propósito de Dios de por qué está pasando. Y podemos ver, además, un panorama mucho más amplio y mucho más grande de lo que Dios quiere hacer con eso. El pueblo de Israel estaba ahí en Babilonia, lo único que podía ver es que estaba cautivo en ese lugar. Sin embargo,
lo que Dios les estaba prometiendo es que podían ver con ojos más grandes lo que Él iba a hacer con ellos. Que era mucho más grande, era superior, tenía que ver con el tiempo que viene por delante. Por favor, en el nombre de Jesús, lo mejor que nos puede pasar es que cuando estamos atravesando este tipo de situaciones, las nuevas fuerzas no comienzan cuando nos sentimos ya recuperados, comienzan cuando podemos ver lo que Dios quiere hacer con eso. Podemos ver hacia dónde Dios nos va a proyectar con eso. Podemos ver lo nuevo que viene de parte de Dios detrás de eso. Sea lo que fuere, cualquiera de las situaciones, cansancio, agotamiento, necesidades o desafíos espirituales. Lo que viene por delante es más grande. No quedes atrapado. Deja que el Señor renueve allí tus fuerzas. Entonces, en primer lugar, recuperamos visión, recuperamos altura, podemos ver. Pero en segundo lugar dice, ahí sí correrán. ¿Vieron alguna vez la largada de algún corredor olímpico? Supongo que sí, alguna vez lo habrán visto. Perfecto. Y si no, ahí la tienen. Yo no correría nunca así. Bueno, yo no correría, digamos. Vamos. Pero, ¿por qué no le debería llamar la atención para los que son ignorantes como nosotros que para una carrera largues en esa posición? Uno diría, no, me paro, yo largaría así, ¿no? Largo así y ya perdí. Exactamente. Pasar, digamos, lo primero que tiene que hacer un corredor para empezar a correr es romper la inercia. La inercia ya lo hablamos en otro mensaje, que lo van a encontrar aquí. Clic. Es el que puede romper, como decía Newton, todo cuerpo tiende a mantenerse quieto en línea recta a menos que una fuerza lo haga cambiar de estado y de movimiento. Para nosotros entrar en esa dimensión, porque una vez que vimos que el Señor nos mostró el panorama más grande, tenemos que impulsarnos hacia eso. Tenemos que ir hacia esa dirección. Muchas veces Dios nos muestra cosas hermosas, grandes, desafíos, pero no arrancamos. ¿A alguno le pasó? Bueno, hagan esto. Si a alguno le pasó, en el nombre de Jesús yo quiero animarles, no se queden con las cosas hermosas que Dios nos muestra. No nos quedemos con los desafíos hermosos que Dios nos muestra. Empecemos a correr. Pero para eso necesitamos impulsarnos. Lo que sucede con los corredores es que para romper ese punto de inercia necesitan una fuerza explosiva, como decía Carmen. Y por eso largan en posición horizontal, no vertical. Por eso tienen que impulsarse con los pies y prácticamente estar arrodillados, o no, arrodillados directamente con una de las piernas. Y recién a los 15 o a los 30 metros empiezan a incorporarse y a tomar la verticalidad. Yo no llegaría obviamente ni a los 15 ni a los 30 metros, pero el corredor cobra impulso y recién allí empieza a erguirse y a salir adelante. Lo interesante es que esa inclinación, esa fuerza explosiva, la hace justamente apoyado sobre sus talones y sobre su rodilla, una de ellas. Yo quiero aprovechar esa alegoría para pensar justamente en que en la potencia para arrancar con las cosas que Dios nos desafía es de la misma manera, puesto de rodillas delante del Señor. No sé cuántos de ustedes se arrodillan para orar, no sé cuántos de nosotros nos arrodillamos para orar. Tiene que ver o no con la posición, no pasa por ahí en todo caso. Tiene que ver con la actitud. Hay cosas en las cuales no estás arrancando. Hay desafíos en los cuales no estás arrancando. Sabes que están ahí, pero necesitas una fuerza que ya sabes que la de la voluntad propia, ¿no es cierto? Ya no. Ya probaste, te paraste así como yo y dijiste ahí arranco y no arrancaste
Y pasó un día, pasaron 2 días, 3 días y dijiste, no, ya no arranco. Quiero animarte en el nombre de Jesús. Sea cual sea el desafío, incluso los más pequeños, los más elementales, aquello que crees que tenés que estudiar y no estás estudiando, aquello que tenés que hacer y no estás haciendo, aquello que entendés que te va a proyectar hacia una nueva dimensión y no lo estás haciendo. En el nombre de Jesús, impulsate por medio de la relación con Él, por medio de la oración, y Él te dará ese impulso. Y finalmente, en tercer lugar, aparece el caminarán. Caminarán. Lo veo a Julio y es una bendición que Julio esté caminando, ¿no? Hace un año, ¿no? Un poco más, estaba internado y con riesgo de que le corten la pierna. Que hoy esté caminando no es menor. Y para nosotros caminar en el Señor no es menor. Pero tenemos que caminar. Sostener la marcha de forma continua. Esa capacidad de sostenernos día a día en nuestra rutina, en nuestra vida permanente. Y yo elegí ahí para terminar esa imagen de 2 personas mayores ya caminando. Ojalá yo sea así flaquito cuando... caminando. Porque creo que nuestra vida como hijos de Dios se trata de eso. Tenemos que no detenernos. Caminar, caminar, caminar hasta el último instante, hasta que vayamos a su presencia. Que nunca nos encuentre derribados, que nunca nos encuentre detenidos, que nunca nos encuentre con los brazos bajos, sino todo lo contrario. Caminando, caminando, caminando en el Señor. Quiero que oremos en esta mañana. Y estoy seguro que probablemente muchos de los que estemos aquí en esta mañana estén necesitando nuevas fuerzas. En el nombre de Jesús, yo quiero orar para que esas nuevas fuerzas no vengan de tu autodeterminación, no vengan solamente de decir yo voy a poder, o peor aún, no quedes estancado en el no voy a poder, ni en las circunstancias, ni en las cosas que te rodeen, sino que en el nombre de Jesús puedas recibir una visión más amplia, pases por ese proceso apegado a Él. Funciona, espiritualmente funciona. Cuanto más débil te sientas, más tenés que aferrarte a Él. Cuanto más frágil te sientas, más tenés que agarrarte de Él. Y allí sucede lo extraordinario. Lo que hasta ahora fuiste, viviste, experimentaste, se transforma, se metamorfosea en una nueva dimensión. En algo distinto, en algo nuevo. Una nueva mirada de la vida. Una nueva mirada de las circunstancias. Una nueva mirada de tu propia realidad. Algo más alto, más elevado. Empezás a ver con los ojos de Dios y no con tus ojos solamente. Y entonces necesitas impulsarte, no quedarte, tomar decisiones, hacer las cosas que tenés que hacer. Inclinarte, ponerte en una posición distinta. Dejar de creer que lo vas a hacer en tus fuerzas, arrodillarte delante de Dios e impulsarte en el poder de su Espíritu a lo que viene por delante. Sea pequeño, sea grande. Seguramente para vos es difícil y por eso en el nombre de Jesús necesitas impulsarte y tomar fuerzas en Él. Y que camines y no te detengas en sus planes y en sus propósitos hasta el último instante, el último aliento de tu vida aquí en la tierra. El Señor puede darte nuevas fuerzas, el Señor quiere darte nuevas fuerzas. Señor, en esta mañana te ruego
que nos des nueva fuerza, Señor, para vivir, para experimentar todo lo que vos tenés para nosotros, en todos los sentidos, en todos los aspectos, en todas las áreas en las cuales sabemos, Señor, que nos hemos quedado debilitados o detenidos o estancados, en aquellas necesidades que nos parecen difíciles de superar, Señor, o en aquellos desafíos espirituales, ministeriales, laborales, que ya has puesto delante nuestro, pero que no nos animamos, no tenemos fuerzas para encarar. Te pedimos en el nombre de Jesús, danos nuevas fuerzas que vienen solamente de ti. Señor, clamamos a ti en esta mañana y te lo pedimos para que vos te manifiestes en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. En tu palabra recibimos nuevas fuerzas. Amén y amén.